conocí a Luis Valls después de un viaje a Kenia a los 17 años, viaje en el que yo fui escribiendo un diario que después bueno, pues reescribí, reelaboré y empecé a pasar de mano en mano. Y hubo un momento que de repente recibo una llamada de teléfono, una voz desconocida para mí, que me dice: he leído el diario, te quiero conocer. Fui a su despacho, yo no sabía quién era, y entonces me dijo: oye, tal vez este diario se podría convertir en novela. Y entonces, de alguna manera, yo soy escritor gracias a Luis Valls. Luis Valls era un líder discreto y era un líder en la sombra. Yo creo que una de sus grandes habilidades era mover a la gente o sacar de la gente toda su potencialidad, ¿no? Y de hecho, él siempre se quedaba en la sombra, animaba a que tú te movieras y él por detrás a lo mejor descolgaba el teléfono, hablaba con alguien, no te lo contaba, pero él no quería que tú te sintieras de alguna forma protegido por él. Lo que te daba era alas para volar y la cercanía y el saber pues que lo tenías en algún lugar y que en algún momento te llamaría. Yo cuando pienso en Luis Valls me viene a la cabeza su elegancia, su saber escuchar, su saber mirar, que era una persona muy optimista, tenía un sentido del humor muy fino y muy irónico, le gustaba mucho la gente que podríamos decir vivía y pensaba de una manera totalmente opuesta a él, y yo creo que es una forma en la cual con el tiempo yo me he dado cuenta de que él se adelantaba al querer, es decir, él lo que hacía era querer a la gente, ¿no? Y yo creo que él se ponía retos, ¿no?, de querer a gente muy distinta. Y era una persona que al hablar mantenía larguísimos silencios, tal vez para que no sé, el conversador que tenía delante tuviese que elaborar el pensamiento. Es decir, yo creo que él se daba cuenta de que era mejor que se mantuviera en la sombra, que agitara las capacidades de la persona que tenía dentro para que sacara lo mejor de sí misma. Yo guardo de Luis cartas y notas que estaban escritas en reversos de un papel, es decir, en un papel en sucio. Lo aprovechaba todo, pero siempre con grandeza. Es decir, si te recibía en la planta del banco donde él trabajaba, te daba la sensación de que tú eras una persona importante, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a visitarle, yo soy motero de ciudad, siempre he tenido unas motos malísimas, pero que me permiten hacer muchas cosas a lo largo del día, ¿no?, evitar los atascos, ¿no? Pues él se preocupó en que yo aparcara la moto en el garaje del edificio Beatriz, donde estaba la sede del banco, y además en el lugar concreto que le tocaba a la presidencia, ¿no? En ese despacho, en esa planta noble, también era llamativo que había libros de literatura. Yo me sentía muy contento cada vez que acudía allí y veía el lomo de mis libros, ¿no? Decía, bueno, pues aquí están, ¿no? Luis tenía un aprecio muy especial a la profesión del periodismo. Y yo creo que él sentía que el periodista en general tenía, nunca mejor dicho, mala prensa, ¿no? Y entonces su manera de derribar ese muro pues era también invitarles, es decir, conocerles de tú a tú y presentarse ante ellos tal y como era, ¿no?, con su apertura de miras, sin prejuicios, no me importa dónde escribas, yo lo que quiero es enseñarte quién soy, ¿no?, y aprender de ti. Uno de los aspectos que a mí más me maravillaban de Luis era su capacidad para desaparecer. De hecho, él trabajaba buena parte de la semana en la Sierra de Madrid, es decir, no pisaba moqueta, y yo creo que eso le permitía dar auténtica libertad, un cheque en blanco que también daba a toda la gente que él iba conociendo, iba tratando. Es decir,
Fíjate que después, cuando la vida me ha dado la oportunidad de conocer a gente, vamos a decir, que se mueve en la pomada del dinero, pues yo he descubierto a gente muy desconfiada. No vaya a ser que me pidas, no vaya a ser que te aproveches, que también es humanamente natural, ¿no? Él era todo lo contrario. Sí, yo creo que entre los grandes banqueros, presidentes de bancos, Luis Valls era una auténtica caja de sorpresas, porque no se amoldaba. Puede tener un aire de cara a determinadas personas de enigma. Era un hombre enigmático, yo incluso lo afirmo, ¿no? Pero cuando a partir de su fallecimiento empezamos a conocer sobre todo reacciones de gente a la que Luis fue a buscar y fue a atender sin importarle ni su rango social, ni su forma de pensar, ni sus opciones políticas. Yo creo que ahí descubrimos al gran Luis Valls, ¿no? Trataba de tú a tú a gente muy importante, ¿no? Pero me consta que, porque además él lo contaba y de una forma muy graciosa, pues que conoció a Julio Iglesias en los inicios de su carrera, que comió con él, ¿no? Y con el padre, que conoció a toreros, por ejemplo, ¿no? Que se hizo muy amigo de sindicalistas, incluso de sindicalistas, vamos a decir, de la rama más radical, ¿no? Y los invitaba también a comer y los escuchaba y de alguna manera con sus silencios también les aconsejaba y tal vez lanzaba una pequeña pildorita. Y si por lo que fuera estaban pasando un mal momento, ahí estaba su llamada, o incluso ahí estaba su gestión sin que ellos se hayan llegado nunca a enterar de que esa gestión la hizo Luis Valls. Eso es lo que le hace una persona irrepetible, ¿no? La manera de ayudar de Luis Valls eh, era una manera desvinculada de la marca del banco, era una manera vinculada a él, pero también a través de nombres, nombres de instituciones, de asociaciones, de fundaciones, donde no aparecía ni su nombre ni su apellido, es decir, una manera muy inteligente de poder ofrecer ayuda sin que te tengan que echar laureles. Y luego también a él le gustaba un modo de ayudar, que era: yo te ayudo, pero si puedes, cuando puedas, me devuelves. Y así podré ayudar a más gente, ¿no? Cosa que es muy bonita. La labor social de Luis Valls, la que él promueve a través de sus fundaciones, es muy distinta, aunque haya sido inspiradora, a la que después otros bancos, otras grandes empresas llevan a cabo a través de sus labores de responsabilidad social corporativa, ¿no? Para mí fue casi el inventor de la caridad muda, que es la auténtica caridad, ¿no? Es la caridad que no pide después ningún tipo de alabanza, ni de gracias exageradas, y donde todo se queda entre una institución que además el que recibe la ayuda no acaba de saber cómo funciona y quien ofrece esa ayuda. Hay una frase que para mí es fundamental de Luis Valls y que muchas veces me viene a la cabeza: nunca pasa nada. Que es una frase muy sencilla, pero encierra toda una filosofía. Vive en paz, haz el bien y lo demás vendrá por añadidura. Y si no viene, no pasa nada.